Bueno, vamos por favor, a nuestro texto bíblico, por favor, Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. 11 del 20 al 24. Noten lo que dice aquí. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo, este es un mensaje tremendo prácticamente de juicio. El propósito realmente de este mensaje es hacer conscientes a las personas, no solamente nuevas, sino también a todos nosotros, a todos los que estamos aquí y a los que vienen también de otras iglesias, que han estado aquí por algún tiempo, que vienen tal vez a visitarnos, o otros que ya se han quedado y probablemente nunca les dijeron que tenían que arrepentirse de sus pecados para tener un encuentro fructífero con Cristo. La manera en la que conocieron el cristianismo tal vez fue a través del sistema que utilizaron en sus antiguas iglesias, ¿no? Hay muchos medios, hay muchas formas para, según ellos o según esas iglesias, creer que ya tienen muchos hermanos o muchas personas se han acercado. Y por lo general se utiliza algún sistema que han utilizado por años, porque alguna vez lo implementaron ciertos líderes, pero nunca les tuvieron que decir que tenían que arrepentirse de sus pecados. Ellos utilizaron aspectos como: ven a Cristo porque Él te ama y quiere darte todo lo que necesitas. Él resolverá todos tus problemas, ¿no es cierto? Otra: recibe a Cristo en tu corazón, e invítalo a manejar tu vida y tendrás la plenitud que andabas buscando. Otra: Cristo está abriendo sus brazos para que vengas a Él y te está ofreciendo vida nueva y nuevos propósitos que seguir. Otra: ven a Cristo Jesús, a la cruz de Cristo Jesús. Él murió para darte vida eterna y una nueva esperanza para ti, para los tuyos, etcétera, etcétera. Y como pueden darse cuenta, en realidad hay muchos conceptos que son reales. No desmiento algunos de ellos, por supuesto. Son parte del encuentro que el pecador tiene que venir a Cristo, pero no es la esencia verdadera del Evangelio. Ese es el punto que estoy queriendo decirles esta mañana. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no? Él vino a los pecadores. El día de hoy vamos a estudiar que la clave de la salvación es el arrepentimiento. Podría llamarle también el prólogo de la salvación, si tú quieres, o incluso otros títulos que se me hubieran ocurrido por ahí. Esencialmente vamos a analizar lo que aconteció en tiempos de Jesús, específicamente en la profecía expresada aquí para las ciudades que leímos, y que resalta el hecho de que el mensaje principal había sido el arrepentimiento. No puede existir la salvación sin arrepentimiento. Tú puedes escuchar el Evangelio, creer en él, pero si no te has arrepentido de tus pecados, perdóname, pero tú eres el mismo, no te has convertido. Es la verdad. Constantemente estamos predicando acerca del arrepentimiento. El hermano Chavero predicó también algo relacionado con el arrepentimiento y nadie, parece ser que pasa nada más por un oído y sale por el otro, ¿no? Y casi a nadie le hace daño. Las personas necesitan otra vez asegurarse. La palabra griega para arrepentimiento, quiero empezar con eso, es la palabra metanoia.
significa cambiar de mente. Esto significa pensar correctamente sobre el pecado, el yo, y pensar también quién es Él, quién soy yo y quién es Dios. ¿Se da cuenta? Reconocemos que estamos condenados delante de Dios y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y hay personas que han estado por años en una iglesia dentro de 4 paredes, han estado por mucho tiempo en 4 paredes y no se les ha ocurrido arrepentirse de sus pecados. Nos tenemos que volver de nuestra autosuficiencia a Cristo y por la fe. ¿Lo recibimos como nuestro Señor y Salvador? Por supuesto que sí. Sí estamos dispuestos más bien a arrepentirnos. Pongo el sí condicional que es básico en estos casos. Dios nos dará la potestad de ser llamados hijos de Dios. Simplemente con eso. Os es necesario nacer de nuevo, dice la Escritura en Juan 3, y es verdad, por supuesto, pero nacer de nuevo es el hecho, va implícitamente allí, añadido o implícitamente colocado el acto mismo del arrepentimiento, y si no es así, entonces, perdóname, no eres hijo de Dios. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos saber cómo volvernos a Cristo, significa volvernos del pecado. No podemos tener lo uno sin lo otro. Esa es la realidad de todo esto. Actualmente ya no se maneja el arrepentimiento en muchos lugares como un paso para la salvación. Incluso hay escritores cristianos que escriben que no se necesita el arrepentimiento para ser salvos. Bueno, mira lo que están diciendo. Qué pena, ¿no? Acuérdense, cuando Pablo habla a los corintios diciendo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, segunda de Corintios 7:10. Chécalo, por favor. Hace muchos años escuché una frase que siempre me pareció tan tonta, tan ridícula, que había escuchado y procedía a una película famosa, y la frase decía: amor es nunca tener que pedir perdón. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas, más o menos no están tan grandes como yo, por supuesto, pero tal vez lo escucharon por otro lado. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces el amor de Dios al género humano es tal que para ser hijo de Dios no necesitas arrepentirte. Simple y sencillamente, pues crees en Él, estás de acuerdo con todo lo demás, no te comprometes, no te involucras, estás viniendo a la iglesia, estás siendo parte de la iglesia, tal vez de los beneficios de la iglesia, y no me refiero a prosperidad, me refiero a la enseñanza que nosotros estamos dando y ofreciendo a todos ustedes para su crecimiento, y esa enseñanza se lleva a cabo con muchas horas de estudio y trabajo. Entonces son beneficios, y la gente quiere nada más beneficios. Escuchan de la palabra, pero ¿sabes qué? Mientras más escuchan de la palabra y no se han arrepentido, será peor. Lo vamos a ver al rato. Lo vamos a ver. Entonces, mira nada más. Vamos a ver entonces qué podemos sacar de provecho en este día para saber qué es el panorama del arrepentimiento que vamos a compartir. Hoy estamos viendo en este pasaje las palabras del propio Jesucristo, dirigido a ciudades que no se querían arrepentir de sus pecados. Aquí vemos el maravilloso alcance de Jesús para pueblos antiguos con reputaciones inicuas. De esa manera podemos ver que a lo largo del ministerio de Jesús vamos a ver muchísima gente, incluso que nada tenía que ver con su pueblo, pero fueron alcanzados con su poder, con el poder de su mensaje. Fueron alcanzados. Su muerte, a través de su muerte y su resurrección. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Hablando de la resurrección.
Pero antes de seguir adelante en nuestro pasaje, necesitamos comprender un poquito aquí el contexto histórico, a pesar de que ya les he dado algunos elementos. Uno de los principales temas de Mateo, como ustedes saben, si algunos obtienen la Biblia del estudio de MacArthur, incluso otras Biblias lo tienen también. Mateo es cuando escribió, Mateo es escribir realmente a Jesucristo como rey. Y por supuesto hablar del reino. Y la labor de Jesucristo era comunicarse con su propio pueblo Israel. Esa era la labor, dirigirse a los judíos que de alguna manera esperaban el reino del Mesías. Es por eso que en este evangelio se habla muchas veces de Jesús como el hijo de David. Y por supuesto el que cumple todas las profecías anunciadas del Antiguo Testamento. Sin embargo, no lo reconocieron cuando vino. Tal vez reconocieron algunas cosas, pero no lo reconocieron como tal, porque su reino no era el tipo que ellos estaban esperando, ¿te das cuenta? No fue suficiente, pues. Al reino de Dios tenía que entrar por medio de la fe, reconocer al Mesías como el Cristo que esperaban, arrepentirse de sus pecados tal como Juan el Bautista predicaba, ser salvos para tener vida eterna, pero los judíos no comprendieron eso. A pesar de que se dio todo tipo de mensaje, el mensaje estaba claramente escrito desde el Antiguo Testamento. Los judíos vieron todo eso, fue anunciada su muerte, fue anunciado el Mesías, fue anunciada incluso su resurrección. Lo vimos desde que vimos el mensaje de la semana pasada. Pero ellos no quisieron nada. Podrían haberlo escuchado y se maravillaban de lo que hacía y tal vez de la autoridad con que decía las cosas, pero hasta ahí. Nada más. En los primeros 4 capítulos, Mateo escribe un preámbulo de su propósito. Luego, de los capítulos 5 al 7, vienen las bienaventuranzas con todas esas leyes en cuanto a las demandas del rey. Recuerden, es el rey quien está anunciando aquí. Podríamos decir un mensaje a sus compatriotas judíos que siempre estuvieron preguntándose cuándo será el final de todas las cosas y cuándo será el fin o la entrada del reino. Y que conocieran cada detalle sobre una serie de formas de cómo o para qué entrar al reino de Dios. Pero además el reino, con todas sus leyes expuestas, era evidente observar el poder del rey hacia el dolor de las enfermedades, en las enfermedades de la gente, y la compasión por la gente, de los capítulos 8 al 10. Todo eso, cada cosa, cada detalle. Al Señor nunca se le escapó nada, absolutamente nada. No obstante, el rey tenía un programa especial para hacer un llamado a todos. Y puede decirse que a muchas ciudades vecinas. Él estaba llamando a muchas ciudades vecinas que, a pesar de no ser precisamente descendientes de Israel, de todas maneras hacía un llamado a las ciudades vecinas. ¿Y cuál era ese mensaje? Venir al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Ahí está, dejando ejemplos muy claros por medio de las parábolas, por ejemplo. ¿Tú recuerdas? Mateo está lleno de parábolas aquí. Para que entendieran los que habrían de ser salvos. Los que habrían de ser salvos, de los capítulos 11 al 13. Y es aquí donde comenzamos a comprender más acerca de este pasaje que vamos a estudiar o que estamos a punto de entrar esta mañana. Dentro del programa del rey estaban las ciudades mencionadas como las que leí. Bueno, pues a pesar de que Jesús les hacía muchos milagros para conocer su poder, ni aún así se arrepintieron. Esa fue la desgracia, ¿eh? Y esa es la desgracia actual. Mira, yo no quisiera aplicar, justo estábamos hablando eso en el seminario, ¿no? Acerca de la predicación. Uno tiene la tendencia de aplicar inmediatamente lo que está uno leyendo.
pero aquí es irremediable y sinceramente lo tenemos que hacer en algunas ocasiones. ¿Sabes qué? Puedes escuchar mucho de Jesús y puedes admirarte de su vida y puedes admirarte de la semana pasada o la semana, sí, antepasada, ¿no? Que fue la semana de la pasión. Y te condueles y lloras y dices y pasan toda clase de películas con todos los Cristos que pasan ahí. Pero tu vida sigue igual, nomás pasa la Semana Santa y eres el mismo por sobre todas las cosas. Y ese es uno de los más grandes problemas que había en aquel entonces cuando Jesucristo predicó este mensaje. Noten el mensaje en el versículo 20, tan solo en el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Hasta ahí. Mira, uno de los comentarios que observé cuando estaba trabajando aquí con este mensaje, veía que en este párrafo le titulaban, así le titulaban algunos comentaristas, ¿no? Le titulaban condenación de las ciudades. De momento a mí, bueno, no estuve muy de acuerdo, pero de todas maneras esperé. Y créanme que que no estaba muy de acuerdo, pero conforme fui adelantándome al mensaje, conforme me fui profundizando un poquito a todo el contexto de lo que estaba pasando de este mensaje del reino, me tuve que dar cuenta que tenían razón en titular así el párrafo como este, condenación a las ciudades. El mensaje de la palabra de Dios siempre ha sido confrontativo. Y no es que Dios estuviera interesadísimo en condenar, porque si Él nos condenara o tal como lo merecemos, mira, nadie existiríamos. Nadie. Punto. Pero su mensaje constantemente tiene que ser confrontativo. Pero el hombre en su afán de suavizarlo ha dejado de lado la esencia del verdadero texto. Lo que dice el texto. El Rey nos comprende y nos mira y nos ve, pero también son determinaciones, estas determinaciones tienen que ser frontales, únicas, firmes. Jesús como Rey venía a autenticar su mensaje por medio de milagros. Y tenía que hablar el requisito indispensable de traer a hombres al arrepentimiento. Mira lo que tenía que hacer. Y en esas ciudades, Corazín y Betsaida, dice que reconvino. ¿Están viendo la palabra ahí en el versículo 20? Reconvenir. Reconvino. Jesús con ellas, con esas ciudades. ¿Y saben ustedes lo que significa esa palabra? Mira, en el griego es la palabra oneidizo. Oneidizo, y significa reproche. Eso es lo que significa. Pero mira, Jesús les había hecho muchos milagros, les había mostrado el reino de Dios por medio de sus obras, pero ellos seguían exactamente igual. Entonces tenía que reconvenir con ellos. ¿Te das cuenta? Reprochar, tenía que reprocharles su falta de percepción, su falta de captación, su falta de atención de lo que Jesús trataba de demostrar con lo que hacía y principalmente con lo que decía. Esa es la palabra oneidizo, reconvenirles, esa es la palabra. Por tanto, Jesús básicamente les reprochaba en términos generales su incredulidad. Recibían muy bien sus milagros, pero no se habían arrepentido. Era muy cómodo para ellos. Mira, maravillarse de todo lo que estaba haciendo, de todos los milagros que hacían, incluso hasta eran atraídos por eso. Y hasta verlos como si fueran un entretenimiento. Hasta verlos tal vez como un tipo de pasatiempo, ¿no es cierto? Pero nunca como la obra misma de Dios.
Por eso no quisieron confrontarse consigo mismos, con sus propios pecados, para no tener que arrepentirse, ¿no? En otras palabras, mira, los milagros de Jesús eran muy importantes, por supuesto. No los hago a un lado. Eran muy importantes en su tiempo. Era la palabra dunamis, o dunamis, si quieres ponerle así, que significaba un poder sobrenatural. Esos son los milagros del Señor. Una capacidad inherente, una señal y capacidad inherente. Era parte de la obra de Dios y todos aquellos que lo veían eran persuadidos, escucha bien, a venir a los pies del Señor en señal de arrepentimiento. Pero Jesús no siempre hacía lo mismo, no siempre decía o hacía lo mismo, no siempre era la misma forma, el mismo patrón. Él sabía cuáles pueblos necesitaban un tipo de señal así para arrepentimiento y otros y cuáles no, ¿verdad? Bueno, siempre fue el arrepentimiento, pero él sabía que estas señales eran solo para aquellos que fueran como niños en forma general, como niños. Él menciona claramente en su oración para quienes estaban escondidas estas cosas y para los que verdaderamente las necesitaban. Vayan conmigo un poquito atrás. Un poquito adelante, en el versículo 25, 11:25, todavía no lo voy a explicar esto, pero nomás lo tomo como una referencia. Vean, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Lo estás viendo? Las señales para alguno eran como la dosis, por llamarle de una manera, que un enfermo necesita para curarse. Así. Pero para otros, y sobre todo para los fariseos, el caso era muy diferente. Más adelante vemos cómo ellos pedían a Jesús que les hiciera una señal, ¿te acuerdas? Haznos una señal. Estaban ávidos de ver eso, estaban necesitados de ver una señal. ¿Ves que es como un espectáculo? Ahí está. Para él no estaba recetado este tipo de medicina para ellos. Para Cristo no estaba recetado esta medicina para ellos. Pero entonces, ¿cuál era? Mira, vamos al capítulo 12, adelantito. Vean en el versículo 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está claramente la señal. Aquí está. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, noten eso, así también sería la señal de Jesús. Mira, su obra de redención en los que Jesús tuvo que padecer, ahí estaba, entregándose a sí mismo en propiciación por sus pecados y en esos 3 días estando en la tumba para luego resucitar de entre los muertos. Ahí está la señal. Esa es la señal que ellos verían y que no quisieron entender. Una señal que algunos fariseos incluso ni siquiera aceptaban. Bueno, muy pocos fueron los que aceptaron, pero en su gran mayoría nadie. Y otros lo comprendieron perfectamente bien. Tal es el caso de Pablo, uno de los que habían sido fariseo de fariseos. ¿Te acuerdas? Ahí estaba el fariseo de fariseos. Y que había comprendido perfectamente bien todo el proceso que Jesús requería para salvarlos. Tal es el caso de Pablo, y vean, él plasma ese mensaje aquí en 1 Corintios, noten aquí por favor,
en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿noten eso? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa fue la señal para los fariseos y fue la señal para el mundo entero y fue la señal para ti y para mí. Y fue la señal que ellos necesitaban. No tenían por qué haber otra, no tenía por qué existir otra. Ahora no necesitamos milagros para creer. Este es el punto. Solo los milagros que los apóstoles hicieron en su tiempo y que también avalaban su mensaje a través el mensaje de la salvación que propagaban. Avalaban el mensaje con los milagros que hacían. Los milagros fueron apostólicos y hasta ahí. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Nosotros debemos predicar el evangelio, llevar el evangelio a tu familiar, a las personas que están cerca de ti, incluso hasta de la misma casa. Por eso Jesús dijo ir y predicar el evangelio en Jerusalén, comenzando en la parte donde estás. En Judea, Samaria, está hasta en lo último de la tierra. Entonces ahí está el punto. No tenía que haber otra forma de salvación. Ahora, el milagro más grande y más hermoso, obviamente, es el milagro de la salvación, ¿no es cierto? Ahí está. Y para que eso suceda, tiene que ser expuesta la palabra de Dios. Y eso provocaría a que el hombre se arrepintiera. No son los milagros ni señales, de hecho nunca fueron ese el parámetro de salvación. Nunca. Tampoco son nuestras palabras elocuentes, por muy elocuentes que sean aquí y en cualquier lugar. Tampoco son nuestras alabanzas, por decir así. Las alabanzas son un tema específico y especial para alabar a nuestro Dios Todopoderoso, adorarle a Él, y no tiene que precisamente satisfacernos a nosotros. Por lo tanto, si no satisface a nosotros, tampoco nos salva. Es la palabra de Dios. No son tampoco nuestros buenos testimonios, ni siquiera los cantos, y ya lo dije, es la palabra que traerá convicción al oído, a la mente del pecador, de aquella persona que aún todavía no es persuadida al arrepentimiento. Y vayan a Hechos, por favor. Por eso siguen haciendo lo que hacen. Ese es el problema. La gente cree ser cristiana, pero siguen igual. La misma forma de vida, el mismo carácter, la misma forma de existencia. No puede ser. Mira Hechos 3:18, por favor. No les dije el capítulo, perdonen. 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En tiempos de los profetas era muy claro este anuncio. La palabra de Dios que salía de la boca de los profetas era que Cristo tenía que padecer. Esa es la palabra de Dios, pero inmediatamente después venía el siguiente anuncio para todos ellos: el arrepentimiento de sus pecados. Porque si no piensas que eres pecador, pues entonces ¿de qué te vas a arrepentir, no? Lo hemos dicho muchas veces también. Pero entonces, regresando a nuestro texto, vayan por favor otra vez a nuestro texto. En Mateo 11 vimos el mensaje de Jesús en el versículo 20, pero ahora vemos también el mensaje de los ayes. Y aquí se va a poner bueno, El mensaje de los ayes.
Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Este es un mensaje prácticamente de juicio, de juicio. La palabra de Dios contiene muchas expresiones de esta índole y generalmente está dirigida en principio a su propio pueblo. No precisamente a su iglesia. Bueno, hay otras partes dirigidas a la iglesia, pero este mensaje de los ayes generalmente estaba dirigido al pueblo de Israel. Y si no me creen, vayan a Isaías, por favor. Isaías capítulo 5, 8. Vamos a ver varios textos aquí. 5, 8. Mira, comienza aquí los ayes. Ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11. Ay de los que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Es que están los ayes aquí. Ay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Mira nomás, constantemente, mira, en esta sección incluso, Dios condena 6 pecados. Si tú lo investigas luego, sería maravilloso. Número 1, explotar a otros, versículos del 8 al 10. Número 2, embriagarse, del 11 al 12. Número 3, pecar con orgullo y sarcasmo, versículos 18 y 19. Número 4, confundir las normas morales, versículo 20. Número 5, presunción, versículo 21. Y número 6, pervertir la justicia, versículos 22 al 24. Es lo que vemos aquí en Isaías 5. Mira, sinceramente, debido a estos pecados, Dios castigó a Israel de una manera increíble, con destrucción mediante Asiria. Lo ves también en el versículo 25 al 30. Tú lo ves ahí. Un destino similar le esperaba a Judá si no se volvía de sus pecados. Y tú lo ves a través de toda la Biblia. Dios castigó a Israel de muchas maneras y constantemente, al grado del exilio también. Y no había manera de hacerlos entender. Se enorgullecían incluso de tener la ley, pero no les servía para nada, porque sus vidas siempre estuvieron expuestas a la corrección constante. Por falta de percepción, ¿en qué punto? En el arrepentimiento. No se percibían de eso. Pero la expresión aquí que vemos en Mateo 11, del 21 en adelante, expuesta por Jesús, fue una expresión enérgica de comparación, porque los habitantes de Corazín, Betsaida y Capernaum estaban recibiendo realmente ahí una advertencia. Porque si vieron a Jesús en persona, vieron sus milagros y no creyeron en Él, sufrirían un mayor castigo que las ciudades malvadas que no lo vieron. Eran malvadas también, ¿no? No eran buenas. ¿Me entienden? Entonces, Sodoma fue destruida, por ejemplo, en Génesis 19. Tú lo puedes checar ahí.
Tiro fue destruida por sus enemigos en Ezequiel 28. Mira, donde describe el pecado del principal rey que es Tiro, ¿te acuerdas? Que era realmente el pecado era de soberbia, de orgullo, de vanagloria, que incluso se crea Dios. Así que Ezequiel hace una aplicación de ese evento y de ese rey, profetizando acerca de Satanás. ¿Sí te acuerdas o no? ¿Amén o no amén? Muy poquitos, dijeron como 27 amén. Los conté en mi oído. Mira, cómo se enalteció ahí Satanás, ¿te acuerdas? Cómo lo menciona ahí Ezequiel de una manera tremenda, enalteció su corazón y fue arrojado de la presencia del Señor. La destrucción de Tiro también se encuentra ahí en Isaías 23. Y lo mismo sucede con Sidón. En el mismo capítulo, Ezequiel profetiza contra ella, enviándole pestilencia y sangre en sus calles, cayendo muertos en medio de ella, ahí en Ezequiel 28, 23. Terrible. Son ayes de juicio. Bueno, pues regresando a nuestro texto, mira, si te das cuenta, noten ustedes que ni Tiro, ni Sidón, ni Sodoma vieron un solo milagro de Jesús, aunque sabían de la existencia de Dios, pero Jesús los compara, por así decirlo, y dice que si esas ciudades hubieran recibido los milagros de Betsaida, Corazín, los milagros que Betsaida y Corazín recibieron, que se hubieran arrepentido. Y dice que hasta con silicio y ceniza. Silicio y ceniza. Uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso, no? A lo mejor lo ves constantemente y no sabes ni soca de eso, ¿no? Nada. Yo te lo voy a explicar. Silicio y ceniza. Así como se arrepintió en Nínive, si tienes una percepción bíblica genérica, general, por decir así, cuando Jonás predicó su destrucción, ¿te acuerdas? Hasta el rey dice ahí que se cubrió de silicio y se vistió de ceniza y ordenó a todos los demás que hicieran. ¿Qué significan esas dos cosas? Bueno, cubrirse de silicio era un símbolo de tristeza por los pecados que les inducía al arrepentimiento. ¿Te acuerdas la tristeza que produce el pecado? Produce arrepentimiento, lo que dice Pablo, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está la tristeza, cubrirse de silicio. Era una tela áspera y oscura, no apta para usarse normalmente. Pero lastimaba de tal manera que te producía, ay, Señor, de hecho te pasa algo en tu cuerpo y ya estás luego pidiendo perdón, ¿no? Eso espero. Espero que si te pasa algo, mira, ay, Jesús, perdóname, ¿verdad? ¿No? Estás muy bien y muy lozano, así, muy bien, muy enterito, pero nomás te pasa algo y ay, Señor, perdóname. Pues es lo que quiere el Señor, ¿no? Eso lo pone Él precisamente para el arrepentimiento. Ahora también vestirse de ceniza, que significa, era una señal de incapacidad y desesperación. También se le llamó sentarse sobre ceniza. Eso hubiera sucedido con Tiro y Sidón, si Jesús hubiera hecho ahí milagros, pero no fue así. Y ahora Corazín y Betsaida estaban en un gran problema. Ellos mismos se metieron en problemas. En otras palabras, qué terrible para esas ciudades, ¿no es cierto? Habían experimentado el poder de Dios, habían visto la obra maravillosa de Dios y ni así se arrepintieron. Vean el cuarto lugar, el mensaje de advertencia, versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras.
La destrucción de Tiro y la pestilencia de la sangre de los muertos de Sidón, como les dije, no es nada comparable con los que han rechazado la presencia de Dios, el mensaje de salvación donde lo anunciamos. Así sucedió cuando Jesús envió a sus discípulos. Ellos fueron a predicar, solamente que en esta ocasión ellos no estaban haciendo milagros, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Noten en el capítulo 10, un poquito atrás, versículo 14. Mira lo que dice ahí. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, la que sea, ¿no? La que sea. Cuando la palabra era predicada por los apóstoles y no era recibida, por decir así, pobres de aquellos que la escucharon, ¿no? Pobres. Pero noten aquí que ¿qué quiso decir Jesús cuando les dijo que sacudieran el polvo de sus pies, así como hacemos, ¿no? ¿Qué quiso decir? Si una ciudad u hogar no lo recibía, ¿qué pasaba? Te lo voy a decir. Cuando los judíos piadosos, o sea, ya convertidos, realmente salvos, salían de las ciudades gentiles, con frecuencia se sacudían el polvo de los pies para mostrar su separación con los judíos, con los gentiles. Pero si sus propios discípulos o su propia gente a quien predicaban eran judíos, también se sacudían el polvo de los pies de su propio pueblo. ¿Y sabes qué estaba sucediendo con esto? ¿Y qué significaba? Significaba o indicaba que se separaban de los judíos que habían rechazado al Mesías. En otras palabras, esto significaba simplemente, no quieres nada, entonces tampoco yo quiero nada contigo. Siendo judíos con judíos. Ese es el punto. Esa es la idea. Entonces el castigo de Sodoma y Gomorra sería más tolerable para aquellos que lo rechazan. Qué duro, ¿no? ¿Cuántas personas no solo han visto las maravillas de Dios, tan solo evidencias para creer en ese maravilloso Dios? Evidencias claras de, mira, su gran amor y este maravilloso mundo que nos dio. No estoy hablando del sistema, estoy hablando de la creación. Ese maravilloso Dios que nos dio la salvación y vida nueva. Y muchas personas ven en nosotros cambios auténticos, radicales, auténtica vida transformada. No una mera asistencia a la iglesia, no meramente un religiosismo, sino auténticos cambios en nuestra vida. Y aún así ven en nosotros cambios radicales y no se han arrepentido. ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar que no lo necesitan? ¿Qué poder de arrogancia está en ellos que los hace superiores o qué? ¿Cuánto poder ejerce esa jactancia y soberbia en su corazón que no les permite arrepentirse? Mira, mucho tiempo antes, y seguramente Israel lo sabe y algunos de los pastores que están aquí, yo más bien los corría. Mira, si no te vas a arrepentir, regrésate a la iglesia católica. O de donde vienes, regrésate, donde no te exigen absolutamente nada, allá donde ni siquiera te van a hacer caso. Bueno, así hay gente que le gusta, ¿no? ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque mientras más escuches el mensaje de salvación, mientras más escuches la palabra de Dios,
más ejerces o provocas juicio sobre tu persona, porque Dios no puede ser burlado. Mientras más escuchas, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y eso se aplica en todos los sentidos. Ahí estamos predicando el Evangelio. Y ahí está la gente oyendo y oyendo y oyendo. Y no se entrega al Señor. Ahí está. Y así seguiremos viendo a muchos, ¿no? A quienes rechazaron a Cristo. Mientras tanto, su mensaje nunca puede ser detenido, ni nunca puede ser alterado, ni diluido, ni siquiera eso. No importa si Dios ya tiene en mente a sus escogidos, nosotros debemos predicar el Evangelio. No importa que en su soberanía Dios es el que concede la salvación, tenemos que predicar. Recuerda que dice en 2 de Timoteo 2:25, corregir a los que se oponen, por si Dios les concede el arrepentimiento. Finalmente es Él quien concede el arrepentimiento. En otras palabras, no importa lo que suceda, siempre habrá quienes se oponen y quienes se salven. Es como lo que dice Pablo. Vayan a 2 de Corintios, por favor, aquí. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta, escucha esto, en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién? Cuando predicamos el Evangelio, son buenas nuevas para unos. Es lo que te puedo decir. Con sinceridad, son buenas nuevas para unos y repunción para otros. ¿Es la oportunidad o el juicio? ¿Es la apertura o cerrar las puertas? Para siempre. Y ese es el punto. Los que reciben el mensaje reconocen, en otras palabras, como dice un comentarista, los que reciben el mensaje reconocen la fragancia de vida del mensaje. Pero para los que se pierden tienen olor fétido, como cadáver, el mismo olor que emana de ellos. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nuestra suficiencia siempre proviene de Dios, de su palabra, que nunca yerra, que nunca falla. Y mira, vean, vamos a regresar a nuestro pasaje, versículo 23. Vemos lo que pasó aquí. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para ti. Ahí está. Este juicio para Capernaum fue terrible, porque si alguna vez fue levantado hasta el cielo, por decir así, en el sentido de que fue prominente, vean hasta dónde va a descender, hasta dónde va a caer. Mira, hasta dónde iba a ser abatida, hasta el Hades, dice aquí. El Hades. Recuerden que la semana pasada hablamos que Cristo establecería su iglesia y las puertas, ¿te acuerdas? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Contra la iglesia. ¿Te acuerdas? Hades es una expresión que los judíos llamaban lugar de los muertos. Por lo tanto, si Capernaum fue levantada, prominente, lo que quieras y gustes, será abatida hasta la muerte. Eso es lo que significa. Uno lo lee tan fácilmente, ¿no? Uno lo expresa tan fácilmente, pero es terrible. Capernaum fue testigo de la obra del Señor, de sus milagros. Por ejemplo, cuando Jesús entraba a Capernaum,
Vamos a ver varios textos de esos, no se me desesperen. Es interesante saber esto. Por ejemplo, cuando Jesús entró a Capernaum después de ser tentado por el diablo, mira, vamos a Mateo 4, un poquito atrás. (4:12). Mira, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Vayan al 8, capítulo 8. Miren lo que pasó aquí, versículo 5. Entrando Jesús a Capernaum, o sea, todavía no se fue, todo esto siguió ahí en Capernaum, ¿no? Noten ahí que entrando a Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, nota esto, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué maravilla, ¿no? Ahí está. Fue a muchos lugares y aquí sanó a los enfermos, levantó a los lisiados, dio esperanza de vida, vida física. Pero de entre todos esos lugares, Capernaum fue privilegiada. Privilegiada porque vieron, escucharon, pero no se arrepintieron. Otra vez volvemos al punto, ¿no? Y aunque sabemos que el castigo de Sodoma fue terrible, sería bueno recordarlo, ¿no? Vayan a Génesis, por favor. Capítulo 19, por favor. 19 del 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose a él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia, noten esto, la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. O sea, primero lo sacaron de la ciudad, noten. Y después que lo sacaron de la ciudad, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Oh, noten el versículo 22, por favor. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ya nada más todo lo que hizo. Y así tú lo puedes seguir leyendo todo el capítulo para que te des cuenta lo que había hecho. Nota eso, nota eso. Piensa en esas destrucciones. Pues aún así, el castigo, el juicio para aquellas ciudades, como dice en el versículo 24 que estamos aquí leyendo, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A pesar de lo que leímos, cuando dice para ti, se refiere a Capernaum, por supuesto. Si la destrucción de Sodoma que leímos no es nada comparable, ¿cómo sería la de Capernaum? Nunca encontraremos datos precisos, ni déjame decirte esto, más lo que tenemos aquí en Génesis 19, de lo que aconteció a esa ciudad. Solamente son los únicos datos, ni tampoco de los desprecios y burlas dirigidas a Jesús. Pero ahí hubo un juicio más grande que el de Sodoma. Terrible, ¿no? Hubo un juicio ahí. No tenemos datos de eso.
Pues de la misma manera es la advertencia para los que rechazan a Cristo. Porque te haces acreedor al ser indiferente. Escucha esto, este es el punto y lo más trascendental. Al ser indiferente al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que cuando vemos este cuadro, tal vez podríamos ver tan distante lo que podría pasar en estos tiempos. Pero yo creo que no es así. Muchos de ustedes saben de ciudades enteras que han sufrido por tsunamis, ¿no? Terremotos, y casi fueron exterminadas las ciudades. Tú lo sabes. Miles de muertos por todas partes, diferentes formas de juicio, pero ¿qué mal hicieron que padecieron estas catástrofes naturales? Tú te pones a pensar en toda esa gente. No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios lo permitió, ¿no? Él es soberano, ¿no? Y que son el principio de dolores, que el hombre continúa rechazando el mensaje y el poder de Dios. Los sismólogos tratan de encontrar una respuesta y hasta tratan de previenen a la gente de eso. Pero, ¿lo van a lograr? Indiscutiblemente que no. Dios lo sabe. ¿Cuántos de estos países han sido rebeldes con Dios y hasta blasfemos? ¿No vivimos en un suelo prácticamente idólatra? Ahí está, desgraciadamente. Cuando sucede algo bueno, van con los ídolos a darles gracias, ¿no? Y cuando sucede, o cuando vienen las catástrofes de esta naturaleza, entonces Dios tiene la culpa. Así pasa. Pero entonces, ¿qué sucede con muchos que dicen ser cristianos y aún no se han arrepentido? ¿Cuántas personas hemos visto que viven igual, de la misma manera que comenzaron, que quisieron abrazar el cristianismo, ya sea porque los impusieron algo o porque creyeron que les iba a resolver sus problemas? Ya sea por económicos o familiares o lo que sea, o porque pensaron que les daría felicidad el cristianismo, o creyeron que serían cristianos solamente por el hecho de asistir a las iglesias y cumplir órdenes de su líder y no lo que dice la Biblia. O tal vez vinieron a la iglesia porque esperaban ser sanos de algún tipo de enfermedad. Hay de todo. Y nunca se comprometieron realmente con Cristo. Hay millones así. Por eso se levantan las sectas, para satisfacer todas esas necesidades, ¿se dan cuenta? Por eso se levantan y se llenan. Y uno dice, ¿por qué? Pues están todos allá porque todo lo que quieren ellos, aquí no se los damos. Recuerda lo que dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Nunca pensaron realmente en el arrepentimiento. Arrepentimiento, hasta dijeron, ¿de qué? ¿Cómo que de qué? Pues de tu pecado. Simplemente el ofrecimiento de la prosperidad va por delante, sin compromiso, pero para ellos las palabras pecadores, pecado o infierno no es su mensaje. Y es una tristeza, y hoy quiero hacer conciencia en la vida de algunos en esta iglesia, que si tu vida, escucha bien, es una vida llena de inseguridad, de alteraciones constantes, es porque no tienes paz. Careces de seguridad en Cristo porque quizá no has reconocido a fondo tus pecados y tú necesitas arrepentirte de todos ellos. Debes comprender con honestidad que si tu vida no ha cambiado es porque solo hiciste una decisión por Cristo. Decisión que no fue suficiente. De hecho, nosotros no decidimos por Cristo, perdóname. Para nada. Él decide por nosotros. Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo, ¿o no?
Ahí está. Y aquí estás. Porque Dios está hablando a tu corazón directamente y específicamente a ti. No esperes que los demás cambien si no has cambiado por ti mismo. No esperes resolver tus problemas si no has comenzado por el tuyo, que es el más grave. De hecho, el juicio de la ira de Dios está sobre aquellos que no lo han hecho, ¿no es cierto? La ira de Dios está sobre aquellos que todavía no se entregan. Y tristemente les espera la condenación eterna, y lo vuelvo a repetir, también para aquellos que piensan que porque sus padres son cristianos, ellos también lo son. Y se van con esa etiqueta, ¿no es cierto? Y hacen de su vida un desastre. También para esos. Ellos lo son también, ¿no? Tanto el perdón de pecados es personal, como también el juicio por la falta de arrepentimiento. Y si los habitantes de Corazín y Betsaida, que vieron a Jesús y fueron testigos de sus maravillas y escucharon sus palabras y escucharon el evangelio, pero no creyeron ni se arrepintieron, yo espero que no seas como ellos, por Dios. Que no seas como ellos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Hazlo de una manera personal. Entrégate hoy mismo a Cristo. Aunque sepas el mensaje de salvación. Aunque te sepas la Biblia, caray. La advertencia está dada. No aparentes lo que no eres. Porque si no ha sido transformada tu vida, tu carácter, tus costumbres, tus manías, y parece que no puedes dejarlas, es porque seguramente no te has arrepentido de tus pecados. Oremos a nuestro Padre Celestial.